Buenos días, mi nombre es Luis Carlos Luján Hernández y les voy a presentar el protocolo de tesis para la maestría en Ingeniería Electrónica, opción en Instrumentación Electrónica, llamado Síntesis e Implementación de Integradores de Orden Fraccionario. Mis asesores son el doctor Jesús Manuel Muñoz Pacheco y Luis Abraham Sánchez Gaspariano. La presentación se divide en 7 bloques. El primero es introducción, el segundo objetivos, el tercero justificación, el cuarto descripción, el quinto bloque sería el diagrama de bloques, el sexto cronograma de actividades y finalmente las referencias. Introducción. El cálculo fraccionario es un campo de las matemáticas con una profunda aplicación en la ciencia y la ingeniería. Se ha comenzado a publicar datos y pruebas haciendo el cálculo de orden fraccionario una herramienta prometedora. Diferentes definiciones de integración y de diferenciación de orden fraccionario han surgido durante el desarrollo de la teoría del cálculo de orden fraccionario. Las definiciones comúnmente utilizadas son la definición de Cauchy, la definición de Grudman-Letnikov y la definición de Riemann-Liouville. Los sistemas de orden fraccionario prometen tener un mayor impacto en muchas áreas, como la medicina, en la sincronización en un modelo de orden fraccional de células beta pancreáticas, en la información segura y el control, entre otras más áreas. Los integradores y derivadores son usados en la construcción de bloques para resolver ecuaciones diferenciales, pero los derivadores son evitados y los integradores son preferidos por 3 razones. 1. Que la ganancia del integrador decrece cuando la frecuencia aumenta. Por lo tanto, es más fácil estabilizarlo que un derivador, porque los derivadores crecen su ganancia conforme crece la frecuencia. La impedancia de entrada del integrador es constante y no depende de la frecuencia. El derivador presenta una disminución de la impedancia de entrada con el aumento de la frecuencia. Y 3. El derivador tiene una tendencia de amplificar el ruido y las derivaciones pueden dar lugar a oscilaciones y el integrador es menos sensible al ruido del voltaje. En esta tesis se sintetizarán, se simularán y se implementarán integradores en lugar de derivadores de orden fraccionario. Objetivos. Los objetivos de esta tesis son los siguientes. Objetivo general. Sintetizar e implementar integradores de orden fraccionario usando métodos de síntesis como son Foster, Cauer, grafos de señal, de flujo de señal, aproximaciones Butterworth, Chebyshev de tipo 1, Chebyshev de tipo 2 y elíptica para su posible aplicación en osciladores caóticos. Los objetivos específicos son estudiar las características del operador 1 entre S al alfa, que es el integrador de orden fraccionario. Estudiar la síntesis de funciones de transferencia mediante Foster, Cauer, grafos de flujo de señal, aproximaciones Butterworth, Chebyshev de tipo 1, Chebyshev de tipo 2 y elíptica. Mediante el uso de MATLAB, simular la respuesta en frecuencia del operador 1 entre S a la alfa, que es el integrador de orden fraccionario, y 1 entre S a la alfa más K, que es el integrador de orden fraccionario con pérdidas. Mediante el uso de SPICE, con HSPICE o similar, simular la respuesta del operador con y sin pérdidas. Implementar con dispositivos electrónicos y circuitos eléctricos el operador 1 entre S a la alfa más K, que es el integrador de orden fraccionario con pérdidas. Probar el integrador fraccionario en un sistema electrónico, por ejemplo, en osciladores caóticos. Justificación.
Se ha demostrado que el orden fraccionario puede representar más fielmente los diferentes fenómenos de la naturaleza que su contraparte de orden entero. Sin embargo, para aprovechar estas ventajas en aplicaciones de ingeniería, se requiere su implementación física. En la literatura existen varios métodos de aproximación para sistemas de orden fraccionario en el dominio de la frecuencia, pero estos métodos se utilizan para las relaciones de integradores fraccionarios pasivos, como se muestra en la diapositiva. El principal problema en el uso de estos integradores fraccionarios es su realización física, puesto que los valores de los elementos que componen la red pasiva son valores no disponibles comercialmente. Al tratar de aproximar los valores de los elementos, puede provocar una desviación en el orden fraccionario buscado. Esta función de transferencia es aproximada mediante la definición de Cauchy, la cual necesita de un error propuesto. En este caso es de más o menos 2 decibeles, lo que quiere decir que para un integrador de orden fraccionario de 0.95 presentaría idealmente una pendiente de menos 19 decibeles por década. Pero con el error de más o menos 2 decibeles puede presentar una pendiente de menos 17 hasta menos 21 decibeles por década. En esta tesis se realizarán diferentes métodos de síntesis para encontrar las ventajas y desventajas sobre cada una de ellas. Descripción. La definición de Riemann-Liouville de una derivada de orden fraccionario es la que se muestra en la diapositiva. La aproximación en transformada de Laplace es la siguiente, donde podemos observar que la función de transferencia depende del factor A, que a su vez depende de alfa, que se encuentra entre 0 y 1, y es este el orden fraccionario. No necesita de un factor de error como en la realización pasiva, y no aumenta el orden de la función de transferencia, se mantiene de primer orden. El comportamiento del integrador y derivador de orden fraccionario es el siguiente. A diferencia de su contraparte de orden entero, la pendiente en orden fraccionario de los integradores no es de menos 20 decibeles por década, sino de menos 20 alfa decibeles por década. Es decir, que para un orden fraccionario de 0.9, el integrador fraccionario presentará una pendiente ideal de menos 18 decibeles por década. Otra diferencia es su frecuencia de corte. En el orden entero, la frecuencia de corte se encuentra en la ganancia máxima menos 3 decibeles, pero en el orden fraccionario, la frecuencia de corte se encuentra entre la ganancia máxima menos 3 alfa decibeles. Es decir, que para un integrador fraccionario de orden 0.9, la frecuencia de corte se encuentra entre la magnitud máxima menos 2.7 decibeles, que representa el 0.9 por menos 3 decibeles. Pero la pendiente es la principal característica para determinar el error del integrador de orden fraccionario. En esta tesis se realizarán diferentes métodos de síntesis con esta función de transferencia para obtener diversos circuitos que aproximen el comportamiento del integrador fraccionario y presentar las ventajas y desventajas de cada uno de ellos. Diagrama de bloques. El diagrama de bloques es el siguiente. Como paso 1 es revisar la teoría de los métodos de síntesis. Se elige un método, se estudia y luego se diseña el integrador de orden fraccionario con la función de transferencia ya antes mencionada. Se simula el integrador de orden fraccionario y si presenta algún error en la pendiente, se vuelve a diseñar y se vuelve a simular. En el caso de que el error sea mínimo, se implementa y se caracteriza el integrador fraccionario. En caso de que el integrador
ya no presente un error, en caso de que ya no represente un error significativo, utilizar otro método de síntesis y regresar al paso 1 con otro integrador de orden fraccionario, diseñar y simular, y finalmente implementar el integrador de orden fraccionario, así sucesivamente. El cronograma de actividades. El cronograma de actividades es el siguiente. Para enero y febrero, revisar el lugar de las raíces del integrador de orden fraccionario ideal y del diagrama de Bode del integrador de orden fraccionario ideal. En febrero se realizó realizar el lugar de las raíces del integrador de orden fraccionario, pero con pérdidas, y el diagrama de Bode con pérdidas en febrero y marzo. Para marzo, revisar la literatura del método de síntesis de Foster, sintetizar con Foster la función de transferencia del integrador fraccionario sin y con pérdidas, simular, revisar la literatura del método de síntesis de Cauer, sintetizar con Cauer la función de transferencia del integrador fraccionario sin y con pérdidas, se simula, revisar la literatura del método de síntesis de Butterworth, marzo y abril, sintetizar con Butterworth la función de transferencia del integrador fraccionario sin y con pérdidas, luego simular, y en todo el periodo escribir la tesis para agregar todos los resultados obtenidos. Para mayo, revisar la literatura del método de síntesis de Chebyshev del tipo 1, sintetizar con Chebyshev tipo 1 la función de transferencia del integrador fraccionario sin y con pérdidas, simular, revisar la literatura del método de síntesis de Chebyshev 2, sintetizar con Chebyshev 2 la función de transferencia del integrador fraccionario sin y con pérdidas. En junio, revisar la literatura del método de síntesis elíptica, sintetizar con elíptica la función de transferencia del integrador fraccionario sin y con pérdidas, se simula, se revisa la literatura del método de síntesis de grafos de flujo de señal y se sintetiza con grafos de flujo de señal el integrador fraccionario sin y con pérdidas. Y además simular. Entre junio y julio, implementar físicamente los integradores de orden fraccionario, sintetizar y simular, y escribir tesis durante todo el periodo, diseñar e implementar la aplicación del integrador de orden fraccionario en todo agosto, septiembre, octubre y noviembre, y a escribir la tesis, hacer la estancia y publicaciones. Les presento la bibliografía. Aquí hay 6 referencias. Aquí otras 6 referencias. Y esto es todo. Gracias por su atención.